Le quería preguntar precisamente sobre eso. ¿En algún momento usted se arrepintió de haber tomado esa decisión, estando dentro de las FARC? Bueno, estando dentro de la organización, en ningún momento pensé, digámoslo, en desilusionarme, por el contrario, trataba de buscar todas las razones posibles por permanecer en la organización. Digámoslo que tenía un lavado de cerebro bastante fuerte, donde solo queríamos avanzar, queríamos hacer carrera dentro de la organización y llegar a ocupar grandes mandos dentro de la organización ilegal. Bueno, yo quisiera que usted le describiera a nuestros televidentes, pues no solamente en Colombia, sino también en América Latina. Eso es un pasado que usted ya vivió y de alguna manera hoy lo puede describir, hoy puede mirar hacia atrás y de pronto mostrarle esa tragedia que usted vivió al resto, digamos, de menores de edad que quizás de pronto en este momento están viendo este programa y pueden enfrentar una amenaza similar a la que usted tuvo que enfrentar. Quiero que le cuente a todos estos televidentes qué acciones armadas, en qué participó usted, qué actos de maldad alcanzó a hacer usted al interior de esta organización criminal. Bueno, pues para nadie es un secreto que la organización ha cometido atentados, también participamos en ese tipo de cosas, en combates prácticamente diarios, porque muchas veces esos combates se presentaban a diario. Además de esto, labores de inteligencia, de seguimiento a las fuerzas militares, campos minados, lo que nosotros denominábamos cazabobos, que era sembrar metros de carretera para esperar al ejército. ¿Qué tipo de acciones más? Por ejemplo, dentro de la organización el trabajo es fuerte, entonces hay que cargar bastante leña, hay que hacer bastantes chontos, bastantes letrinas. Ese tipo de trabajo pesado para todos es igual, hombres y mujeres y niños. ¿Usted en algún momento es consciente de que llegó a asesinar a alguien no entendiendo la magnitud de lo que significaba quitarle la vida a otra persona con un fusil? Bueno, realmente hoy en día reflexiono sobre eso y lógicamente es algo que duele y que siempre lo cargaremos en nuestra mente y en nuestro corazón porque lastimosamente se dieron hechos de esos donde lastimosamente gente inocente caía en medio del fuego cruzado y también gente que catalogados de informantes del ejército o de la fuerza pública o de los mismos paramilitares caían en el medio de esa guerra. O también campesinos que por el simple hecho de cometer un error eran llevados ante el Consejo de Guerra y luego asesinados. No, yo se lo pregunto básicamente porque pues usted tenía tan solo 10 años, o sea, ¿para usted era entendible en ese momento lo que significaba quitarle la vida a alguien? Porque el relato que usted nos da es lo que viven hoy muchos niños que están todavía al interior, no solamente de las FARC, sino también de las bandas criminales que operan en Colombia. Bueno, realmente lo que más había en ese momento era un sentido de supervivencia, digámoslo así, donde si no lo hacíamos, los otros sí lo hacían, en el sentido en el que si no le disparaba al soldado, el soldado sí nos disparaba a nosotros. Digámoslo que bajo esa consigna o bajo ese, digámoslo, puede ser engaño, siempre alábamos el gatillo para disparar en contra de nuestro hermano que estaba en el otro bando. Hay otro punto que llama mucho la atención de esa tragedia que viven menores, cerca de 18.000 menores que estarían haciendo parte de grupos armados ilegales en Colombia y tienen que ver con las mujeres, con las niñas. ¿Qué puede decir usted, digamos, de lo que ellas tenían que enfrentar? Si bien es cierto, ustedes como hombres tenían que ir directamente a hacer acciones terroristas ordenadas pues, por los mandos superiores de las FARC, en su caso, ¿qué pasaba con las niñas? ¿Qué funciones cumplían ellas? Son niñas de entre 8 y 15 años. Bueno, realmente eran las mismas funciones. Por ejemplo, la rancha, en palabras típicas, la cocina, era rotativa, todos los días le tocaba a una persona diferente. Las labores de ir a conseguir la leña, de hacer trincheras, chontos, letrinas, era por igual, de igual forma que salir a combatir. E incluso llegué a ver chicas que eran bastante fuertes en el momento del combate, y a los comandantes les encantaba, y digámoslo que una de las cosas que más le encanta a los grupos armados ilegal para reclutar niños es que dicen que los niños son más, por decir así, atravesados para combatir,
que les gusta mucho más la adrenalina y el riesgo. ¿Hasta dónde cree usted que esos menores de edad que están allí están reclutados en contra de su voluntad? Y hasta dónde llega un momento en el que el lavado de cerebro es tan fuerte que pues terminan hablando como usted me está hablando hoy? Que pese a que ya está por fuera, digamos, de la ilegalidad, ya está en la legalidad, de alguna manera entiende que cuando estaba dentro de las FARC, pues obedecía pues a unos comportamientos que usted consideraba que estaban bien hechos. Bueno, en este momento podría decir que lastimosamente son chicos en su gran mayoría con vacíos afectivos, tanto familiares como sociales, que de una u otra forma los reprimen y terminan explotando dentro de la organización, haciendo que la organización se fortalezca, haciendo terrorismo y estos chicos soltando esa rabia y ese resentimiento contra la sociedad. En este momento la sociedad colombiana es testigo de unos diálogos de paz que se están llevando en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo criminal al que usted, por causa del reclutamiento, tuvo que pertenecer. Usted que conoció las FARC por dentro, ¿cree que a las FARC le interesa en algún momento hablar sobre el tema de los niños que están en sus filas? Bueno, yo creo que pues por la experiencia que tuve, por ejemplo, cuando estaba en la organización, a todos los chicos que estaban, cuando llegaban organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional a hacer seguimiento a esa organización, escondían a los chicos en habitaciones o en la misma montaña, los trasladaban para otro lado para que esos organismos internacionales no los encontraran. Entonces no sé qué tan visibles sean esas cartas a la hora de la verdad y sobre la mesa en las conversaciones o en los diálogos de paz en La Habana. Y dentro, si hacemos por ejemplo una estadística o si yo le preguntara a usted qué cantidad de la tropa o qué cantidad de los integrantes que hacen parte de este grupo criminal son menores de edad, ¿usted qué me podría decir? ¿Es un 30%, un 20%, un 50%? ¿Cómo lo vio usted allá adentro? Yo diría que más de un 50%. ¿Menores de edad? Yo siempre he sostenido que desde que salió la organización, menores de edad. En Colombia la guerra en los últimos años o el conflicto en los últimos años ha sido manejado por niños. Yo lo he denominado así como son fichas de un juego de ajedrez en la guerra, que los comandantes mueven a su voluntad y que los ponen al frente para que sean esos peones que llevan la peor parte del conflicto. Además de esto, los chicos quieren ser grandes y están creyendo que estando en la guerra son grandes y no se dan cuenta de la magnitud del daño que uno pueden estar haciendo y dos, del mismo daño que se están haciendo a sí mismos de estar participando en estas acciones delictivas. Cuénteme finalmente cómo usted deja la guerra, en qué circunstancias logra salir de esa montaña donde estuvo durante tantos años perteneciendo a un grupo armado ilegal. El destino, ¿cómo lo saca de esa parte tan trágica de su vida? Bueno, yo un día me acercaba a visitar a mi familia, a mi mamá, a la casa, había una operación militar y en esta operación militar caigo, soy capturado y luego soy procesado y llevado a restitución de derechos ante el ICBF y luego cuando cumplo la mayoría de edad ingreso al programa de reintegración a la vida civil que tiene la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. Para mí no hay mayor tranquilidad que llegar a mi casa, encontrar a mi esposa y a mi hijo y poder salir a la calle con ellos tranquilos a comerme un helado, cosa que no podía hacer antes cuando estaba en la organización porque estábamos siendo perseguidos por tropas. Entonces no hay cosa más valiosa que la tranquilidad y la tranquilidad se logra trabajando fuertemente día a día para lograr ese sueño anhelado al que cada uno le está apuntando. Pues Leonardo, le agradezco ese tiempo y esa valentía que usted tiene hoy de entregarle ese testimonio al programa La Noche de NTN 24 y a todos nuestros televidentes en América Latina. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche.
La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes a través de Twitter tiene que ver precisamente con este tema. ¿Deben estar condicionados los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC a que este grupo criminal libere a los menores que mantiene reclutados en sus filas? Responda a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Vamos a leer lo que nos dicen algunos de nuestros tuiteros. John Jaimes Arias nos dice: obvio no, los diálogos deben hacerse hasta que se firme la paz y se dispare la última bala. El ejército en lo suyo y ellos. Diego Gaitán, @Don Gaitano, nos dice: proceso de paz entre un Estado legítimo y un grupo criminal nunca debe ocurrir. Se les debe aplicar todo el peso de la ley. Y Cristian Jaimes dice a propósito del testimonio de Leonardo: increíble y triste saber que un solo joven llegó a reclutar en un solo día 9 menores para esta cruel guerra. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche, ya continuamos para debatir nuestro tema de hoy. Colombia, el país de América Latina en donde más menores de edad son reclutados y obligados a ser parte de grupos criminales.